Robin Hood en Givaudan, mayo 2022. Buenos días a todos y a todas los Robin Hood del mundo entero. Hoy me gustaría hablar de varios eventos importantes. Creo que algunos se han sentido decepcionados, quizás, por las elecciones en Francia. Lo que quería decir es que pase lo que pase en el mundo, y es lo que me han enseñado últimamente, no os preocupéis, porque hace parte de la podredumbre. Estamos en un movimiento alquímico, en un proceso alquímico extremadamente importante. Estamos dentro de la obra negra, es decir, en la putrefacción. Y si reaccionamos en contra de lo que pasa, pues retrasamos la podredumbre del antiguo mundo, del cual no queremos más. Es importante permanecer sereno y quedarse anclado en su eje. Nuestro trabajo a todos nosotros es expandir luz, alegría, esperanza, ahí donde hay sombra, desesperanza y tristeza. Lo que podemos hacer es solo retrasar la podredumbre de la situación. Es importante que el proceso llegue hasta su final. Es en el estiércol que crecen las flores más hermosas. Sobre todo, no perdéis esperanza. Aún no ha terminado este plan no ha terminado, porque nuestro proceso interno necesita limpiarse. Y cuando llegaremos en nuestro interior a limpiar la raíz de toda la oscuridad, llegaremos a erradicar toda esta suciedad, y entonces el mundo podrá cambiar. Ahora estoy escribiendo y vivo momento y experiencia importante. Los seres de otro planeta me dicen, sobre todo, recuperad vuestro poder. Tenéis un poder inmenso, el poder de visualizar, el poder de poner esperanza. Cuando visualizamos la tristeza, si visualizamos un mundo agresivo y decadente, vamos a vivir en ese tipo de mundo. Sin embargo, si visualizamos un planeta bello, alegre, luminoso, aunque pensamos que no pasa nada, en los planos sutiles sí que hay todo un proceso que está comprometido, y somos poderosos. No pasa nada si nos considera como gente marginada, complotista, porque al final lo somos, porque rechazamos una sociedad que nos pone en casilla y que quiere robotizarnos. Es cierto que somos marginados en esencia, y no pasa nada. No estamos aquí para demostrar cualquier cosa, solo estamos aquí para crear otro mundo. Así que no vamos a destruir el viejo mundo, solo pondremos luz, como cuando se alumbra una habitación oscura con una vela y la sombra se disuelve. Es esto nuestro trabajo, como la vela, es llegar a poner bastante luz para que la luz de la llama que emitimos disuelva la sombra del alrededor. Y ya veréis cómo cambian las cosas. Os decía que efectivamente eso no ha terminado. Hay las fuerzas de la sombra que están muy presentes. Le damos las manos cada vez que estamos desesperados, que tenemos desesperanza, cada vez que queremos dejar el planeta, cada vez que detestamos algo o a alguien. Damos la mano a la fuerza de la sombra que se nutren de nuestras luchas de manera física cuando emprendemos una guerra o conflicto. Así le damos las manos a la fuerza de la sombra. Pero, ¿será esto lo que queremos realmente? No.
Dentro de poco tendremos la gran fiesta del Vesak. En absoluto es una fiesta religiosa. Aunque hablemos de Cristo y de Buda, es realmente una fiesta de los tiempos futuros. Es juntar el amor y la sabiduría, que no tienen religión ni contexto particular, pues es universal y es intergaláctico. Así que el día de luna llena de mayo pasará cosa extremadamente importante en nuestro interior, porque somos nosotros las raíces de todo lo que pasa actualmente. Y cuando vamos a limpiar estas raíces y erradicar la toxicidad que la llena, todo cambiará. Lo que os propongo para la meditación del Vesak es que, por ejemplo, nosotros empezaremos la meditación a las 6:30 y vosotros la podéis hacer en cuanto estáis disponibles. Hacerlo solo o en grupo, juntaros con nosotros con el pensamiento, con todo lo que meditará en esos momentos. En realidad no es solo una meditación. Hoy en día no es tiempo de solo practicar, sino de verdaderamente vivir con intensidad lo que hacemos y queremos. Al final, pondremos comida, que tomaremos después, lo que hacen algunos tibetanos, que son prasad, se llaman así, en la India también. Es comida que tomaremos después, que serán puestos alrededor de los 5 elementos: la tierra, el agua, el aire, el fuego y el éter. El éter está en todos los sitios, no hace falta materializarlos. Hay que poner también una copa de agua con algunos pétalos de rosas, lo que hacemos por costumbre, lo sabéis hacer ya. Y lo que es importante de hacer aquí, en ese día, es que normalmente hacemos un barquillo del Vesak. Esta vez haremos un barquillo un poco diferente. Es decir, vamos a acabar con todos los viejos litigios que arrastramos. Vamos a escribir los nombres de toda la persona con quien tenemos un conflicto, con una persona en particular, pero puede ser una enfermedad, un grupo como la farmacéutica, puede ser la política, puede ser gente con la que estamos enfadados, puede ser y sobre todo contra nosotros mismos. Es realmente importante hacer las paces. Con el barquillo de papel que vamos a poner los nombres de todas las personas con quien estamos en conflicto y también nos pondremos en la lista porque rara vez estamos en paz con nosotros mismos. Siempre tenemos algo que reprocharnos. Después vamos a meditar para atraer la paz, la alegría a estas personas y a nosotros mismos. Y al final de la ceremonia del Vesak, cuando todo estará hecho, coged el barquillo de papel y quemarlo hasta que no quede nada. Después, haremos el sonido por el planeta, visualizando con el chakra del entrecejos y el chakra del corazón, pues es de esta forma que se hace la más bella forma pensamiento. Y vamos a mandar estos 2 rayos que salen y que se juntan encima del planeta. Visualizamos delante nuestra o en medio del grupo y visualizamos rodeado de amor, de luz y de lo más bello posible. Después emitiremos el sonido que creó los canales de luz del alrededor de la Tierra. Así reforzaremos y crearemos aún más. Pero haremos así explosiones de alegría, de luz, de belleza, cada uno a su manera. Sé que mucho lo habéis hecho la última vez y os agradezco a todos. Ha sido magnífico, pues podemos reforzar estos canales de luz, crear otros y hacer el sonido por 10 minutos, por ejemplo. Ya veréis que otra cosa se pone en marcha sobre la Tierra. Es nuestro trabajo, nos toca a nosotros. Nos incumbe pelearnos contra molinos de viento, no toca destituir, algunos lo hacen ya. Hay abogados, gente y presidente de gobierno
Por ejemplo, el presidente de Madagascar ha decidido salir de la OMS y tiene toda la razón. Él dice, no quieren nuestros productos que curan, que tenemos aquí en nuestro país, me quieren pagar millones para envenenar mi pueblo y coger productos farmacéuticos que me proponen. Se acabó. Salgo de la OMS. Espero que esta noticia sea verdadera. Significa que hay gente que actúan y es muy positivo. Hay cosas bellas que pasa actualmente. También me gustó, por ejemplo, que el presidente de Polonia rechaza, a pesar de ser parte de Europa y tiene la obligación de comprar medicamentos, ha dicho, no, se acabó, no quiero más de esto. Él sabe que puede tener juicios con la comunidad europea porque no le sigue la corriente, pero este tipo de cosas es extraordinario porque se posiciona. ¿Veis? Que hay movida, hay cosa bella que pasa dentro de todo este lío que podría darnos por vencidos. Sobre todo, quedémonos moralmente rectos. No estamos aquí para entrar en guerra. Estamos aquí para traer la luz, pero no una luz falsa. Esto no significa nada. Tampoco estamos en el inmovilismo. Esto ya ha durado demasiado tiempo y desde hace tantos siglos. Nos han mentido siempre. Ahora veo las enseñanzas en otro planeta que me dicen, os han mentido para todo, en todos los ámbitos y siempre. Os han puesto en casilla, no es culpa de los profesores, han disminuido vuestra potencia, no han permitido tocar la potencia interior que tenemos. Es tiempo de despertar, de moverse y de actuar. No quiero decir que es tiempo para pelear. Admiro a toda esa persona que hacen cosas positivas cuando lo pueden hacer, porque en este caso es actuar y no pelearse. Es lo que os deseo a todos y a todas. Ahora vamos a emitir al final el sonido de lo más bello. Vamos a hacer la visualización porque somos capaces, porque es de nuestro poder, de nuestra capacidad, de nuestra posibilidad. Vamos a hacer esto. Os agradezco con antelación por todo lo que podréis hacer, de todo lo que difundís, porque es ahora que se desempeña nuestra historia. Es importante erradicar en nosotros los viejos contenciosos. Ya no lo necesitamos. El mundo cambia, pues todo lo que hace nuestro título, papeles, papel de padre, de abuelo, de profesional, los diplomas no tendrán ningún valor, que lo sepáis. Eso no es esto que hace de nosotros humanos de otra categoría. Es solo la luz que seremos capaces de emanar y es ahí que os propongo ir. Os deseo verdaderamente lo mejor.